tardes, vamos a dar continuidad al desarrollo de la presente sesión de la materia de prácticas laborales. Evidentemente vamos a tratar el procedimiento en algunas oportunidades y pues como ustedes ya lo pudieron observar, a los estimados participantes que pudieron asistir, bien sea a la actividad que fue evidentemente coordinada entre las partes a los efectos de poder asistir a un tribunal laboral, a los efectos, en el caso que yo les pude coordinar una audiencia de juicio, en el caso de los estimados que pudieron asistir, pues vieron lo importante, vieron, si se quiere, lo bueno que son estas actividades a los efectos de que podemos llevar lo que estamos viendo en los libros, en las leyes, en cuanto a no solo la letra, no solo el papel, sino llevarlo un poco más al campo del ejercicio, al campo de los tribunales, llevar todas estas disposiciones a la práctica. Entonces, evidentemente pude observar a los que pudieron asistir cierta satisfacción con respecto a toda la situación de cómo se maneja ese ámbito y en este caso muy específico del área judicial del trabajo, del área laboral, que hoy en día pues está igual con un auge importante. Entonces, para los que pudieron ir, excelente. Para los que estaban en la zona y pudieron ir, excelente. Para los que pudieron de alguna u otra forma asistir a los circuitos judiciales del trabajo en donde se encuentren, pues bueno, excelente. Los que no, los invito. Es súper importante saber cómo vamos nosotros a desarrollar ciertas situaciones en el área de los tribunales. Evidentemente, la ley nos puede decir cómo hacer ciertos procedimientos, pero la ley no nos dice cómo ir a un sitio o cómo hacer determinada actividad o diligencia en el tribunal o ante determinado tribunal o ante determinada oficina de los tribunales. Entonces, es allí pues lo que se quiso hacer y pues continuaremos un poco con el desarrollo de esta materia. Habíamos quedado hablando un poco de lo que es el tema de las vacaciones y el bono vacacional. En el tema de las vacaciones, como ustedes saben, según lo han visto en el derecho del trabajo, la parte sustantiva de este derecho, pues saben cuál es el beneficio del trabajador, cuál es el beneficio y cuándo las vacaciones se generan. Evidentemente, recordándoles que se generan este concepto cuando el trabajador ya tiene un año ininterrumpido de trabajo. Cuando el trabajador ya, por ejemplo, ingresó el 1 de marzo del 2023, es decir, hace un mes y 3 días, el trabajador debió haber salido de vacaciones. Allí está el supuesto, evidentemente, de las vacaciones. Esto implica que el trabajador no solo va a salir de vacaciones, sino que adicionalmente a ello, no solo que debe descansar esos días, sino que adicionalmente a ello se le cancela el concepto que son el pago de las vacaciones. Recuerden, en la práctica, vacaciones pagadas, pero no disfrutadas al final de la relación de trabajo o cuando, evidentemente, cuando se dé la oportunidad, efectivamente esas vacaciones deberán volver a ser pagas. ¿Sí? Para que tengamos muy claro, eso es muy común. Porque se da en la práctica los hechos que el patrono a veces, por
por desconocimiento o por necesidad muchas veces, pues le dice a sus trabajadores: no salga a trabajar, yo te pago las vacaciones y por favor sígame trabajando, que pues no tengo quien me cubra determinado puesto. En esos casos, lamentablemente, si el patrón o empleador, en esos casos, no concede el descanso al trabajador, deberá pagar esas vacaciones en la oportunidad que finalice la relación de trabajo o que el trabajador las reclame, para que tengamos muy claro. Evidentemente, este beneficio, luego del primer año, es decir, a partir del segundo año, tendrá un día adicional por antigüedad. Es decir, si tiene 2 años, va a ser 15 más 1, 3 años, 15 más 2, y así sucesivamente hasta un máximo de 15 días hábiles adicionales. El concepto de vacaciones viene consigo con un bono vacacional, que con la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012, se equiparó el beneficio en cuanto al número de días. Aplica igual aplica igualmente en ese caso los 15 días de bono vacacional por año ininterrumpido de trabajo. Aplica el mismo concepto o la misma metodología o la misma cantidad de días del beneficio para el bono vacacional. Es decir, 15 días hábiles del primer año más un día hábil adicional de salario normal sucesivos hasta 30 días hábiles. Es decir, el máximo que va a recibir un trabajador por bono vacacional y por vacaciones, en el caso que fuera un trabajador de muchísimos años, es decir, un trabajador que tuviese más de 16 años, y hay casos, aunque ustedes no lo crean, sí, todavía pudieran haber casos, y hay casos en los cuales se mantienen relaciones de trabajo tan longevas en nuestro país por diferentes motivos, por confianza, por X o Y motivo, que las personas siguen en un puesto de trabajo o en una determinada empresa. O incluso, recuerden, cualquier persona natural pudiera fungir como patrono o como entidad de trabajo de especialísima a los efectos de instaurar una relación de trabajo. Entonces, un trabajador como eso que les digo, que tuviese más de 16 años de trabajo, el máximo de días que le corresponde por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, conocida como LOT 2012, serían 30 días por vacaciones y 30 días por bono vacacional. Entonces, ello para que lo tengamos allí muy en cuenta. En las vacaciones tenemos que tener claro, bueno, hoy no pueden visualizar acá el tema de los cuadros, que es la forma de repente visual más oportuna en el caso de este tipo de materia. Pues tenemos que tener claro que cuando se van a calcular, en el caso de hacer una operación matemática para saber cuánto le corresponde a un trabajador por el beneficio de las vacaciones establecidas a partir del 190 de la LOT, pues hacemos un cuadro en el cual establecemos que el concepto que vamos a pagar es vacaciones. Tenemos que volver al tema que vimos en la clase anterior, determinar cuál es el salario. El salario, en estos casos, para hacer el cálculo, tenemos que tener un salario diario, llevar lo que el trabajador gana diariamente para poder determinar
de allí en adelante. Entonces, salario normal diario en el caso de que sea un trabajador que tenga una base fija más otras incidencias que va a ir percibiendo todas las semanas, todas las quincenas o todos los meses, pues vamos a dividir o obtener ese salario normal por el número de días dependiendo de esa antigüedad que pueda tener el trabajador. Y sencillo, entonces está el cuadrito, vacaciones, cuál es el salario diario, cuáles son los cantidad, el beneficio, cuáles son la cantidad de días dependiendo de su antigüedad. Y ¿qué hacemos? Hacemos una operación matemática, multiplicamos el salario normal por el número de días y vamos a obtener un monto por ese concepto de vacaciones. Lo mismo aplica para el bono vacacional, y para ambos conceptos existe una excepción, porque evidentemente así como hay relaciones de trabajo tan extensas, tan longevas, tan excesivamente largas, pues hay otras que son muy cortas. Entonces pudiera darse el caso, como lo establece el artículo 196 de la LOT, en el cual existen las fracciones. Esto para el caso en el que no se cumpla un año ininterrumpido de trabajo de un trabajador para determinada entidad de trabajo. Entonces, serían en el 196 nos dice que el beneficio tanto de las vacaciones como del bono vacacional, en el caso de no cumplir el año, como les repito, pudiera calcularse la fracción. Pero la fracción debemos tener muy claro que cuando hablamos de fracción, es decir, por lo menos una relación de trabajo que solo duró 3 meses, 20 días, pues tenemos que llevarlo a meses completos, como hemos hablado. Cada vez que hablamos de salario mensual, hablamos de 30 días. Entonces, si tenemos 3 meses y 20 días, al hablar de fracciones vamos a hablar de meses completos. Entonces serían, en ese caso, una fracción que iríamos a calcular por 3 meses, ¿sí? 3 meses. Entonces la operación matemática y la normal es hacer, en estos casos de conceptos que estemos fraccionando, es hacer una tabla, una regla de 3, ¿sí? Y decimos, si en 12 meses me corresponden, en esos 12 meses me corresponden 15 días, en estos 3 meses, ¿cuánto me corresponde? ¿Qué hacemos? Multiplicamos en cruz, en cruz y lo vamos a dividir en 12, entre los 12 meses. Allí vamos a obtener una fracción que nos corresponde a esas vacaciones fraccionadas o a ese bono vacacional fraccionado. Entonces, es dividir, es tener las cantidades del día, lo que me corresponde al año, y lo vamos a dividir entre 12. Y lo vamos luego a multiplicar por la cantidad de meses trabajados. Entonces hay dos formas de hacerlo. Como les comento, esa regla de 3, o si lo queremos hacer directo para saber a cuánto corresponde un mes. ¿Cuánto corresponde un mes? Ese concepto, pues como le digo, la cantidad del beneficio, principio, vacaciones, bono vacacional, a un año, son 15 días, 15 días entre 12 me va a dar un número. Ese número va a ser lo que corresponde la cantidad por ese concepto. Entonces, para que estemos allí muy claros, esa fracción la vamos a multiplicar por el número de meses, que como lo dije en el ejemplo precedente que le acabo de comentar, pues serían 3 meses. Entonces dividimos 15 entre 12, me da una cantidad, esa cantidad lo vamos a multiplicar por 3 y allí vamos a obtener
por el salario, luego cuál va a ser el monto por ese concepto, bien sea de vacaciones o bono vacacional fraccionado, es decir, cuando trabajamos por menos de un año ininterrumpido de trabajo. Igualmente vamos a conseguir, haciéndole un pequeño repaso, recuerden, existen conceptos que la práctica, la doctrina, podemos llamarlo en el campo del ejercicio como conceptos básicos, pero no básicos por mínimo, sino básicos porque no pueden ser en ningún momento relajados o renunciados por parte del trabajador que diga, no, yo voy a renunciar a mis utilidades, por ejemplo, o yo voy a renunciar a mi antigüedad o lo que son, a mis antiguas prestaciones sociales o antigüedad, yo voy a renunciar, que diga un trabajador. Lamentablemente eso no puede ser, por eso le digo que son básicos en el sentido de que no se pueden sacar de una liquidación de un trabajador. Entonces, dentro de esos conceptos básicos u ordinarios tenemos, como ya lo hemos ido viendo, las prestaciones sociales o antigüedad, que lo conseguimos a partir del 142. Tenemos igualmente las vacaciones, el bono vacacional, como lo acabamos precedentemente de ver, y tenemos las utilidades que, dependiendo del caso, bonificación de fin de año, o pues comúnmente lo llaman aguinaldos. Entonces, para que tengamos allí muy presente. También estas utilidades entonces las vamos a conseguir en el 131 siguiente de la LOT. Y existen varios casos, ¿sí? En el caso, en lo que es el caso de empresas grandes que manejan capital y un número de trabajadores y un número de ventas, de ganancias, que suele ser a veces montos altos, ¿sí? Pues el trabajador tiene derecho a participar en los beneficios que generen esas entidades de trabajo. Allí vamos a conseguir, por ejemplo, ese 131 en el cual pues, nos dice que esas entidades de trabajo deberán distribuir entre todos sus trabajadores por lo menos ese 15% de las utilidades entre todos los trabajadores. ¿15% de qué? De los beneficios líquidos que hubieran obtenido cuando en el ejercicio anual de la entidad de trabajo. Esos beneficios líquidos pues serán los enriquecimientos netos gravables y de los exonerados conforme a la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, allí vemos esa parte de la distribución de los beneficios líquidos. Y luego en el 132 vemos la bonificación de fin de año que nos establece siempre por este concepto lo mínimo que van a pagar las entidades de trabajo son 30 días de salario por el concepto de utilidades. Anteriormente este concepto eran solo 15 días. Con la nueva ley pues se aumentó a 30 días, por el cual el trabajador verificará y tendrá una ganancia. En el caso, repito, también aplica el criterio de tener un año de trabajo para que aplique este beneficio de los 30 días por el salario. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de ese 15%, vamos a hablar un poquito de cómo se determina. Esa participación para cada uno de los trabajadores deberá dividirse el total de los beneficios repartibles entre el total de los salarios devengados por
todos los trabajadores durante ese respectivo ejercicio. Lo que quede, es decir, esa participación correspondiente a cada trabajador, será el resultante de multiplicar el cociente obtenido por el monto de los salarios devengados por ese trabajador y durante el respectivo ejercicio. Esto con respecto al tema de esa participación. Lo común que vemos pues son los 30 días con respecto al mínimo que pueda establecer o pagarse por este concepto según la ley. Recuerden que está la ley, pero hay casos en los que existen convenciones colectivas de trabajo o contratos individuales de trabajo, bien sea específicos para un solo trabajador o como le digo, las convenciones que ya son acuerdos entre un gran grupo de trabajadores y una entidad de trabajo o varias entidades de trabajo, dependiendo de la forma, pues entonces pudiéramos hablar de un concepto superior, de días hábiles superiores para pagar este concepto. Igual aquí aplica el tema de las utilidades fraccionadas, por ejemplo. Aplica la misma metodología o la misma operación que se debe hacer a los efectos de obtener el beneficio en el caso de utilidades fraccionadas. Igual, el mismo, como les comento, similar a los conceptos precedentemente explicados. Si en el mismo caso de los 3 meses y 20 días, si el trabajador pues solo pudo trabajar eso, al trabajador le corresponde por este concepto pues lo correspondiente a 3 días. ¿Cómo hacemos la operación matemática? ¿Qué hacemos? Podemos hacerlo de las dos formas, con la regla de 3 o la otra forma, si se quiere, más directa, o no sé cómo lo prefieran ustedes, pero entonces si son 30 días entre 12 meses, eso me va a dar un número. Ese número lo vamos a multiplicar por el número de meses, por el número de meses trabajados y luego por el salario para obtener el beneficio de las utilidades fraccionadas. Si vamos al caso de la regla de 3, si en 12 meses me corresponden 30 días, pero yo trabajé 3 meses, ¿cuánto me van a corresponder? Entonces multiplicamos y dividimos entre 12 y allí vamos a obtener el concepto de utilidades fraccionadas. Allí nos va a dar los días. Ese resultante de esa regla de 3 lo vamos a multiplicar por el salario normal. Ojo, ese es otro tema. Salario normal. El concepto se cancela con el salario normal, no con el salario integral. Lamentablemente, a veces se habla a nivel estatal, a nivel gubernamental, de hablar de salarios integrales, interponiendo hasta se estatique. Tenemos que tener claro que las utilidades se pagan con un salario normal, que sea básico más las incidencias, lo que el trabajador vaya devengando, no con un salario integral. Salario integral, que como ya sabemos, el que lleva la alícuota, en este caso no. En este caso las utilidades solo es con un salario básico o salario normal. Preferentemente, lo que tiene otra incidencia, pues siempre vamos a hablar de salario normal para calcular este concepto de utilidades. Lo vamos a ver así. Igualito que lo vamos a hacer en una tabla y vamos a hacer un cálculo en una tabla, pues entonces vemos utilidades. Primero, ¿qué vamos a determinar? Vamos a determinar cuál es el salario normal diario, por ejemplo, que es el que el trabajador devenga en el mes entre 30 días. Ese salario normal lo vamos a verificar por el número de
del beneficio, que en principio siempre van a ser 30 como mínimo. Si son fraccionadas, hacemos el procedimiento que les acabo de explicar, pero si no, pues entonces vamos a obtener ese concepto multiplicando el salario normal diario por el número de días, y ese número de días, salario diario por el número de días, me va a dar un monto. Hacer esa operación matemática, pues nos va a dar un monto y va a ser lo correspondiente por ese concepto de utilidades, dependiendo como sea, si son utilidades anuales o si son utilidades fraccionadas. Bueno, hablando de otro de los conceptos, como les digo, ya básicos, ordinarios o tradicionales o ordinarios, pues vamos a conseguir lo que son las prestaciones sociales, o anteriormente como lo conocíamos como la antigüedad. Esto lo vamos a conseguir, como les comenté, en el 142. Esa garantía de las prestaciones sociales, pues la ley me dice que vamos a conseguir de que trimestralmente deben depositarse, bien sea en la contabilidad de la empresa, que a veces es el común, o en un fondo público o en una entidad bancaria. Pero lo cierto es que pues dentro de los 15 días, el patrono deberá depositar a cada trabajador, por este concepto, el equivalente a 15 días por cada trimestre, calculado en base con el último salario devengado. El derecho a este depósito, ¿cuándo se va a adquirir? Eso se va a adquirir desde el momento en el que inicia el trimestre. Ojo con ello. Pareciera ser cualquier frase, pero no lo es así. No lo es así porque lo dice muy claro. Desde el inicio del trimestre ya el trabajador tiene 15 días que deben ser abonados a la cuenta. Entonces, trimestralmente se le depositan al trabajador por esto. Ojo, al decir se le depositan no quiere decir se le depositan al trabajador en su cuenta. No. O sea, se le depositan en el fondo de prestaciones sociales, bien sea las determinadas modalidades que ya ustedes evidentemente lo pueden haber visto en el derecho sustantivo. Entonces, eso por un lado. Después del primer año de servicio, deben agregársele 2 días de salario acumulativo hasta 30 días. Es decir, cuando el trabajador cumple años, adicionalmente se le van a ir agregando 2 días, en cuanto... No es que van a ser 17 días, no. Van a ser, después del año, 15 días y adicionalmente 2 años, pero en solo esa oportunidad. Ya luego siguen los trimestres con 15 días hábiles de trabajo. Esta es una de las formas de calcular, pero resulta que con la ley pues hay deducciones en cuanto a cómo pudiera ser el cálculo de este concepto. Ese es uno, los 15 días hábiles por trimestre. El otro caso es cuando existe el famoso recálculo, que es cuando la relación de trabajo termina por determinadas circunstancias. ¿Cómo se van a calcular las prestaciones sociales? Se van a calcular en base a 30 días de salario por cada año de trabajo. Entonces, ¿cuál salario y cuántos años? ¿Cuál salario? Con el último salario, cuando el trabajador se está yendo, cuando el trabajador está finalizando su relación de trabajo, bien sea por la causa
que puedan existir determinación. Entonces, ¿cuál salario? En este caso el recálculo con el último salario. ¿Cuántos años o cuántos días por año? 30 días por año. O la ley me dice fracción superior a 6 meses. Es decir, tengo 3 años, 6 meses y tantos días, pues entonces van a ser, si son 30 días por año, serían 3 por 3, 9, pero como tenemos una fracción superior a 6 meses, esos 3 años se van a convertir, no en 3 años y 6 meses, se van a convertir en, por ser fracción superior a los 6 meses, se van a convertir en 4 años. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? 30 días por, ¿cuántos? 30 días por 4 años. Es decir, 30 por 4, 12. 120 días por 4 años. ¿Con qué salario? Con el último salario. El último salario no normal, no básico. El último salario integral. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes, mi estimado, estén en el ejercicio y necesitan reclamar ese concepto por vía judicial, tienen que hacer los dos cálculos como un requisito sine qua non para que le admitan una demanda. Es decir, tienen que hacer una tablita en el cual me digan, el trabajador inició en enero del 2023. Ok, en enero del 2023 hasta marzo del 2023, el trabajador generó 15 días de prestaciones sociales por ese concepto. ¿Por qué salario? Por el salario de ese trimestre, por el salario de marzo del 2023. Y así sucesivamente, 15 días por cada trimestre con el salario respectivo del momento. Entonces, eso hay que hacer esos dos cálculos, tanto el trimestral como el recálculo, a los efectos de ver. ¿Por qué? No es que el trabajador le van a pagar los dos conceptos por las dos formas de calcular. No, señores. Se va a hacer como un requisito para ver cuál de las dos opciones, es decir, el literal A y B del 142 o el literal C del 142, para ver cuál da más. Y el que dé más es el que le corresponde al trabajador. No los dos, no, el que dé más de esas dos. Entonces, para que tengamos muy claro de esta situación. También ese 142 nos dice que puede asistir cuando pueda darse que por cualquier causa las prestaciones, mejor dicho, que en el caso de que cuando existe una fracción menor a 3 meses, cuando existe una fracción menor a 3 meses de una relación de trabajo, pues se da 5 días de trabajo, 5 días de salario por cada mes trabajado o fracción. Entonces, ese es en el caso de que si la relación de trabajo llegara a terminar dentro de los 3 primeros meses, el pago lo que le va a corresponder al trabajador por este concepto será de 5 días de salario por mes trabajado o fracción. Es decir, la ley nos abre la posibilidad de que un trabajador con una semana ya tenga derecho por lo menos a 5 días por este concepto como una de las excepciones en caso de trabajo o de relaciones de trabajo muy cortas. Evidentemente tenemos que tener claro que en estos casos en la práctica se da mucho de que un trabajador se va y no le cancelan, no le pagan sus prestaciones sociales. En estos casos, esas prestaciones sociales, al estar en mora por no pagarse, van a generar intereses. Y así nos lo establece la ley. Entonces,
no solo, inclusive me habla de 5 días la ley, ¿no? Para que, a 5 días de la terminación de la relación de trabajo, si uno pagó dentro de los 5 días ya empieza a generar intereses según la ley. Entonces, esos intereses de mora van a ser calculados a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela para calcular esos intereses por la mora, por el no pago del patrono de estos conceptos. Entonces, para que tengamos muy en cuenta en la práctica cómo se hace esto. Si existe un acuerdo en la primera fase, es decir, en la fase según la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en la fase de sustanciación, mediación, en los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución, es donde inicia el procedimiento judicial en estos casos laborales. Pues si allí se llegara a un acuerdo, allí mismo entre el acuerdo va incluido esto. Pero en el caso de transcurrir todas las fases del proceso, es decir, fase de sustanciación, mediación, fase de juicio, si hubiera más recursos, fase de segunda instancia, superior, o si fuese el caso de acudir hasta el Tribunal Supremo de Justicia, pues es allí, luego de que se cumple todo ese proceso, dependiendo hasta dónde llegue, por lo menos llegar hasta juicio. Si llega a juicio, ya se genera unos intereses de mora, los cuales deben ser pagados al trabajador. ¿Cómo se calculan? Se calculan en la actualidad a través de una experticia contable, la cual debe ser calculada por un auxiliar de justicia de los tribunales, en estos casos expertos o peritos, contadores, peritos contables, a los efectos de que determinen en esa experticia complementaria cuáles pudieran ser los intereses en base a la cantidad demandada de ese concepto. Son estos funcionarios, en este caso auxiliares de justicia, los cuales van a determinar en estos casos que les cabe plantear por lo mínimo en juicio, en los cuales esos intereses de mora van a ser calculados para dar cumplimiento a la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y los trabajadoras. Entonces, ojo allí, genera intereses, y esa experticia complementaria, esa experticia contable, resulta que el tribunal nombró un auxiliar, y otra de las cargas del patrono o de la entidad de trabajo es que esa experticia va a cargo y a costo de la entidad de trabajo o el patrono o empleado. Entonces, es otra de las situaciones que se da en la práctica a los efectos de saber cómo los intereses de las prestaciones sociales deben ser canceladas a los trabajadores. Bueno, esto por lo que teníamos planificado para la presente sesión. De verdad que, para los que pudieron asistir a la sesión anterior y la asistencia al Tribunal del Trabajo, la verdad que pues están un poco más en el calor de lo que es este movimiento procesal y de prácticas laborales en el área del derecho del trabajo, y pues seguramente les pueden generar alguna inquietud, incertidumbre o pregunta, ante lo cual pues estaré muy atento por los medios que nos establece el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y el SIC. Y bueno, por ahí estaré cualquier cosa. Por el momento dejamos hasta acá. Muchas gracias por su atención y pues nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Hasta luego y muchas gracias.